Antes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Bueno, es obvio, pues hoy la agenda informativa amanece impactada por una noticia casi única, los sucesos del pasado sábado a las 5:41 de la tarde en los alrededores de la avenida Bolívar, cuando en medio de un acto que inusualmente fue realizado en la avenida Bolívar, digo inusualmente y lo subrayo porque generalmente ese acto se celebra en un patio cerrado en la Academia de la Guardia Nacional. Bueno, en el contexto de ese acto se produjo un hecho violento, unas detonaciones, etcétera, etcétera. Eso, digamos, ha impactado de manera central la agenda informativa del resto del fin de semana. Sin embargo, es prudente recordar que antes y después de ese evento hay datos estructurales, sustantivos, definitorios de lo que es la vida del país que no han sido modificados. No ha sido modificada la hiperinflación, no ha sido modificada el hambre, no ha sido modificada la muerte de niños por falta de alimento, no ha sido modificada la muerte de adultos mayores por falta de medicinas. Eso no se ha modificado. Entonces resulta que hoy somos unos 30 millones de expertos en drones, 30 millones de expertos en teorías conspirativas. No olvidemos que somos 30 millones de víctimas de un atentado permanente, continuado contra la vida del pueblo venezolano. No olvidemos eso. Vamos de inmediato con el desayuno informativo que nos tiene nuestro aliado César Batis de elpitazo.com. Por cierto, El Pitazo ha sido nuevamente blanco de una agresión masiva para evitar que los venezolanos podamos tener acceso a los contenidos que difunden. Muy buenos días, César, te escuchamos. Ustedes, los que nos están escuchando en estos momentos, bueno, como lo decías, estamos siendo víctimas de un ataque muy fuerte, un ataque más fuerte que los anteriores, debo decirlo, un bloqueo del portal del Pitazo, el dominio del pitazo.ml, que se suma al bloqueo de los dos anteriores, es decir, ya es el tercer bloqueo en 11 meses. Esto ocurrió el miércoles pasado en la noche, y está todavía así. Sin embargo, en el Pitazo estamos decididos a resistir y a seguir informando a un país, y por eso seguimos en pie ejerciendo nuestro derecho a la libertad de expresión y, por supuesto, defendiendo el derecho a la libertad de información de los ciudadanos venezolanos. Sobre la agenda informativa, por supuesto, que destaca, Chujo, lo que tú ya planteabas. En primer lugar, tenemos que el tema de cómo ha habido diversas versiones sobre lo ocurrido, pero lo que es cierto, por ejemplo, es que ya se ha como desmentido aquello de que había sido la explosión había sido producto de un cilindro, de una bombona de gas, debido a que en el edificio donde ocurrieron los hechos, en uno de los edificios donde ocurrió una explosión, no había, o se incendió un apartamento, no hay bombonas de gas, sino que el gas es directo. También pudimos conocer, gracias a la labor que se hizo en los alrededores y en el mismo edificio,
que hubo vecinos también que vieron volando un dron en las cercanías y que vieron que se estrelló un dron. Ahora, el punto de información acá importante es, y la duda que se genera sobre todo es cómo podía estar volando un dron en una zona donde se supone que hay seguridad, donde se supone que hay máxima seguridad por la labor que debe hacer la inteligencia de la Casa Militar y la protección que debe dar la Casa Militar. Pero eso es una pregunta. Y la otra pregunta es básica, que yo creo que es una pregunta básica, y tú la sumabas, es ¿por qué se realiza un acto de este tipo en una área de Caracas donde nunca antes se había realizado? Por lo menos un acto de este tipo de celebración del aniversario de la Guardia Nacional. Más allá de eso, también tenemos que informar que fueron detenidas 3 personas presuntamente participantes de este hecho. Se trata de 3 personas que fueron detenidas en Barinas cuando circulaban por las vías de la autopista de esa zona y fueron capturadas por el SEBIN, entre ellas 2 personas prácticamente que acaban de salir de la adolescencia y que hoy están detenidos acusados de participar en la manipulación de estos drones que habrían sido dirigidos contra este atentado que anuncia el gobierno nacional. Por otra parte, Hugo, también informamos y pensé que íbamos a extendernos un poco más en eso, la entrevista que realizamos de los periodistas del Pitazo, Andrea Tosta y mi persona, a el expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, quien nos dio detalles acerca de eso que ocurrió alrededor del presidente Hugo Chávez antes de su fallecimiento, lo que ocurrió en La Habana, y que puede interpretar la decisión que tomó, porque la pregunta básica fue ¿por qué fue Maduro y no otro el que fue elegido como heredero del presidente Chávez? Y ante esta pregunta Rafael Ramírez dijo que hubo un cerco del madurismo que de alguna forma, no son sus palabras textuales, manipuló al presidente Hugo Chávez y tomó la decisión, pero también dice Rafael Ramírez que el presidente Chávez él supone que debió pensar que no iba a fallecer tan pronto, que iba a poder estar detrás del poder dirigiendo, presente allí, muy, muy mal con la enfermedad, recuperándose de la dolencia, no iba a asumir la presidencia, porque recordemos que había sido electo en octubre y todavía no había asumido la presidencia para un nuevo periodo, y entonces el presidente Chávez creía, según Rafael Ramírez, que iba a poder estar allí, pero no fue así. Se agravó y finalmente falleció. Rafael Ramírez insiste en que Diosdado Cabello está en un momento histórico y por lo tanto debe tomar este momento histórico. Al preguntarle, precisarle que cómo se expresa ese momento histórico, esa decisión en este momento histórico, dice que debe tomar el poder de acuerdo a las condiciones que el mismo Maduro le dio al colocarlo como presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, Chugo, eso es todo por hoy, no quiero alargarme mucho más, y bueno, y repito, nosotros seguiremos trabajando en función de seguir informando por todas las vías posibles a los ciudadanos venezolanos y a los venezolanos en el mundo entero. Antes de que te retires, por favor, ¿podrías darnos algún link para obtener acceso a esa entrevista, que ciertamente es importante y destacada, pero entiendo que no se puede a través de la página del Pitazo? ¿Existe alguna conexión, bien sea con Tal Cual Digital o con algún otro medio que permita acceder a esa información? Mira, nosotros estamos colocando todos nuestros contenidos en Facebook. Por otra parte, las grabaciones, hicimos, si mal no recuerdo, 17 clips de la grabación y lo estamos colocando en Twitter y en Instagram. Y también, gracias a la labor y al trabajo que venimos haciendo con nuestros aliados, el Pitazo de Run Rune, la entrevista también está en estos medios. Muchísimas gracias, César. Era César Batis,
director de elpitazo.com, denunciando la agresión de que ha sido objeto ese portal. Crónica 1 también ha sido agredido, Runrunes es agredido de manera intermitente también. Tenemos que reportar, dentro de las cosas que ocurrieron este fin de semana, desde el viernes, la censura al reportaje hecho por la Deutsche Welle, la televisión alemana, sobre el tema de la diáspora venezolana. La huida de un Estado fallido. Venezuela, la huida de un Estado fallido, así se llamó ese reportaje, ese documental que fue censurado por Conatel la noche del viernes acá en nuestro país. Bueno, nos dijo César Batis algunas preguntas pertinentes y resulta que hay varios equipos de periodistas venezolanos trabajando en la construcción de esas respuestas. Uno de esos equipos que ha hecho una labor extraordinaria investigando sobre el campo, sobre el terreno, lo que ocurrió efectivamente en los alrededores de la Avenida Bolívar en la tarde del sábado pasado, es la gente de Efecto Cocuyo. Y tenemos con nosotros a la directora y fundadora, junto con Laura Beffer, de esa iniciativa periodística de Efecto Cocuyo. Tenemos a Luzmeli Reyes. Luzmeli, en primer lugar te felicito por lo que sé que están haciendo tus colegas que comparten contigo esta iniciativa de Efecto Cocuyo. En segundo lugar, a estas alturas, ¿qué datos nos puedes dar sobre algunas de las preguntas que formuló César, ¿no? ¿Qué ocurrió en los edificios de los alrededores? ¿Había o no había bombonas de gas por allí? En efecto, fueron vistos y detectados por los testigos, por los vecinos, la presencia de drones. ¿Qué es lo que a esta altura se puede establecer como cierto? Te escuchamos. Buenos días, muchas gracias. Saludo a toda tu audiencia. Y bien bueno que hayas hecho alusión a todo el tema de control de la información, ¿no? Porque fíjate tú que una de las cosas terribles que nos pasa en el país es que la gente no cree la versión oficial, y nosotros decimos que las versiones oficiales tienen que ser verificadas, y más en un país en donde los funcionarios no responden preguntas. Por ejemplo, esa duda de por qué se realiza un acto de esta naturaleza en la avenida Bolívar del centro de Caracas. Por ejemplo, otra de las preguntas que nos hacemos, que también se la formula César y tú, es cómo pueden volar drones en un espacio aéreo que no solamente tiene que ser restringido, sino que está prohibido, sino que además técnicamente los drones utilizan una frecuencia y esa frecuencia es administrada prácticamente por el Estado, ¿no? Y luego de eso ver, realmente cuál es el estado incluso de las personas que fueron detenidas en la búsqueda de algo que difundieron, no oficialmente en un principio, pero luego sí, la búsqueda de unas presuntas células terroristas, en donde todas las personas que están allí, por lo menos en esa búsqueda con unos alias, son muy jóvenes, son menores de 26, 25 años. Un poco eso, yo creo que ese contexto hay que tenerlo también allí claro sobre la opacidad que hay. Dicho esto, paso a comentarte lo siguiente. Después del incidente que ocurrió el sábado y que mucha gente pudo ver a través de la televisión, en la cadena nacional, vio los efectos de este incidente, pero y luego a través de las redes sociales, lo primero que hicimos fue mandar un equipo justamente a la avenida Bolívar y a sus alrededores a verificar qué era lo que estaba sucediendo, y en ese reporte, que está recogido en una crónica extensísima con infografías que también se hicieron, pudimos ver que ese mismo día en la noche, se activó todo un mecanismo de control y seguridad, y en ese contexto fueron también detenidos varios periodistas uno de Telemundo y de un equipo de Vivo Play fueron detenidos, y algunos también de los medios oficiales como testigos de lo que ocurrió. Ya esa misma noche, testigos del incendio que hubo en el edificio Don Eduardo ya descartaban que hubiese sido una bombona de gas.
Sin embargo, aquí también te quiero llamar la atención sobre lo siguiente, porque se manejaba la tesis de la bombona de gas y la poca credibilidad que tiene no solo el gobierno, sino que hay en general en el país. Bueno, porque una agencia de noticias, en el fragor de todo de toda esta búsqueda de información, que eso es comprensible, tituló o lanzó una alerta diciendo que había una versión de unos bomberos que tampoco daban su nombre, que desacreditaba la versión del gobierno. Bueno, lo que hicimos fue periodismo básico, que es ir al sitio de los acontecimientos y hablar con los testigos, incluso hablar con el dueño del apartamento, que la noche del sábado no se encontraba y que ayer domingo temprano sí estaba limpiando su apartamento. Y los testigos inmediatamente dijeron que ahí no había estallado ninguna bombona de gas, que ahí el gas era directo, pero que no solo eso, sino que uno de los drones que participó en esta incursión chocó contra el edificio y bueno, se produjo todo el incidente dentro de este apartamento. Dentro de este apartamento, la hipótesis que hay, fíjate tú que todavía eso no lo han dicho los bomberos, pero la hipótesis que hay es que como habían velas encendidas, esto generó, además del impacto que hubo, generó que se moviera esas velas y que se causara este incendio. Y como no estaba el dueño del apartamento, bueno, se produjo todo esto. Pero además el choque del dron produjo esquirlas y produjo roturas de ventanas, y una de las personas fue una anciana que resultó levemente herida, que tuvo que ser llevada al hospital Vargas. Eso ya lo tenemos muy claro. Luego, otra de las cosas que se tiene muy, muy clara ya es que efectivamente por testigos que vieron lo que ocurrió en la Avenida Bolívar, hubo una explosión de un dron en el aire en la Avenida Bolívar, aproximadamente por donde está el Museo Cruz 10, digamos que como a 200 metros de lo que era la tribuna, en la tarima presidencial. Todo esto ocurrió en un radio de aproximadamente 800 metros, es decir, ocurre algo en la Avenida Bolívar y al lado, en la Avenida Lecuna, ocurre, en la Avenida Lecuna, en una de las calles transversales, ocurre el incidente en el edificio Don Eduardo. Hasta este momento todo eso está clarificado. Lo otro que quedó clarificado, pero que todavía faltan reconfirmaciones, es que un grupo que se llama Soldados de Franela se atribuyó inmediatamente la acción violenta. Sin embargo, luego de la detención de 3 personas, dos de ellos, 2 jóvenes, en Barinas, este grupo desistió de confirmar o negar su participación. Esto te lo digo porque lo hemos consultado a su vocero y no quieren ahora negar ni asumir la acción. Luzmeli, te agradezco altamente pues que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del lunes 6 de agosto, dándonos este reporte, este escalonamiento de los hechos. Y lo subrayo así porque, como tú bien decías, Luzmeli, en estos momentos en este país donde el Estado como fuente informativa es un sistemático diseminador de mentiras, entonces nadie cree en nada y circula cualquier cantidad de tesis. Entonces tenemos voces responsables como la de Luzmeli Reyes, que envía un equipo sobre el terreno, que va al lugar de los hechos, que conversa con los vecinos del lugar y que una vez que interroga a testigos, conversa con testigos, entonces dice, primero, no hubo explosión de bombona de gas. Segundo, sí, en efecto, hubo drones sobrevolando la zona. Tercero, en efecto, sí hay personas que dicen haber visto por lo menos uno de esos drones explotando sobre la Avenida Bolívar. Entonces, esto es importante porque nos habla de hechos, no de presunciones. En segundo lugar, sobre el tema de los orígenes, también nos revela lo siguiente. Por un lado, salió un grupo
de estos que hacen presencia en las redes sociales, adjudicándose en primer lugar la autoría de los hechos, y luego cuando son detenidas varias personas presuntamente vinculadas con estos sucesos, entonces resulta que este factor que en principio se había adjudicado la acción guarda silencio y ni confirma ni niega. Esa es la situación, repito, a partir de esta puesta en orden, por así decirlo, que hace Luzmely Reyes del estado de la información en este momento tras la investigación que han realizado. Muy agradecido, Luzmely, por habernos concedido estos minutos. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y en respuesta a una gran cantidad de planteamientos que me están haciendo a través de las redes sociales, voy entonces a complementar lo expresado acá por mis dos respetados colegas, por César Batis y por Luzmely Reyes, con lo que es mi opinión sobre estos sucesos. En primer lugar, yo subrayo, valoro altamente el trabajo serio, muy serio, de la gente de Runrunes, de la gente del Pitazo, de la gente de Efecto Cocuyo, haciendo lo que hay que hacer, haciendo lo que caracteriza al periodismo serio, no convirtiéndose simplemente en caja de resonancia de la versión oficial, porque la versión oficial es eso, una versión que hay que corroborar como cualquier otra versión, ¿no? Ni haciéndose eco de ningún otro dato o rumor, sino yendo al lugar e investigando lo que hay que hacer. Ahora, sobre la base de esa información recabada, ¿qué podemos empezar a concluir los venezolanos? Bueno, yo creo que en este momento hay suficientes indicios como para, en efecto, asumir que se produjo un evento de naturaleza violenta en esos minutos entre las 5:40 y las 5:50 de la tarde en la Avenida Bolívar el pasado sábado. Eso ya parece fuera de toda duda. Quedaría por determinarse, bueno, cómo es que un grupo de personas, si es que son las personas que están siendo solicitadas y detenidas, en general muy jóvenes. Si ustedes buscan las cédulas de identidad de esas personas en la requisitoria hecha circular por el Ministerio de Relaciones Interiores, resulta que las cédulas son 24 millones, 18 millones, 27 millones. O sea, son personas que acaban de salir de la adolescencia. Entonces, ¿cómo es que un grupo prácticamente de posadolescentes, ¿no?, tienen la capacidad técnica para acometer un intento de esta naturaleza? En primer lugar, eso. En segundo lugar, bueno, ¿cómo y por qué un evento que siempre se ha realizado en un espacio cerrado, dentro de un cuartel militar, dentro de una instalación militar, ahora curiosamente se celebra en un espacio no solamente al aire libre, sino evidentemente desguarnecido, ¿no? Porque para que un dron con o sin carga explosiva, pero en todo caso que no sea de uso oficial, llegue a metros de la tarima presidencial, eso es obvio que allí, bueno, no se realizó el trabajo de resguardo que había que realizarse, porque uno de los anillos de seguridad del presidente de la República es el que tiene que ver precisamente con el espacio aéreo que lo circunda.
Entonces, ahí hay un conjunto de dudas aún que es necesario que una investigación independiente determine. Pero sí se puede establecer a estas alturas, en este momento, que se produjo un evento de naturaleza violenta el sábado en la tarde y que hubo una reacción ciertamente casi que vergonzosa, ¿no?, por parte del estamento oficial en ese momento. Alguien podrá decir, bueno, si hubo un intento de atentado o de lo que sea, fue bien pirata. Bueno, quizás, ¿no? Pero tan pirata como eso fue la reacción que los venezolanos pudimos ver a través de la cadena nacional, tanto en la tarima como en la formación. Después apareció el ministro Jorge Rodríguez diciendo que el destacamento militar había guardado la formación de manera permanente, cuando resulta que todo el mundo vio que eso fue nada más y nada menos que una desbandada. Entonces, creo que esa es otra conclusión a la que se puede llegar. Desde el punto de vista operativo, hay datos que revelan una extrema improvisación, una muy baja calidad, tanto en los supuestos perpetradores de este fulano atentado, de este supuesto atentado, como en la estructura que tenía que garantizar el resguardo de la figura del presidente. Pues lo que se vio fue un gentío corriendo, aquella cosa daba pena, ¿me entiendes? Eso a nivel, repito, de lo operativo. Estamos hablando de la tarde del sábado entre las 5:40 y las 5:50. Ahora, a partir de ese momento, después de las 6:30 de la tarde, la historia es otra. Y sobre eso yo quiero detenerme con preocupación. Lo que pudimos ver los venezolanos a partir de las 7, 7:30, 8 de la noche, fue un comportamiento desde el punto de vista político y desde el punto de vista propagandístico del gobierno extremadamente coherente. Extremadamente coherente. Ellos de inmediato agarraron una versión y tuvieron un propósito, que era construir una matriz de opinión en la que se victimizan ellos mismos. Y en función de esa matriz de opinión, bueno, empezaron a operar tanto en el canal venezolana de televisión como en las redes sociales. Y todos los gobernadores, todos los alcaldes, todo ese gentío, pues todo ese, el funcionariado rojo, ¿no?, empezó a emitir mensajes y a ubicar etiquetas en las redes sociales, etcétera, etcétera. Eso el gobierno. Pero, ¿y la oposición? Bueno, nada, profundo silencio, profundo, críptico y oscuro silencio. En un momento en que, caramba, no se podían dar el lujo de quedarse en estado catatónico. Porque en política en general y en política caribe en particular, en nuestras latitudes, el que calla otorga. ¿Me entiendes? Entonces resulta que el gobierno estaba solo prácticamente posicionando su matriz de opinión sin que hubiese nadie que saliera a hacer las preguntas pertinentes y a establecer también algunas verdades de perogrullo. ¿Cuáles son esas verdades? Bueno, señores, aquí había que salir a decir rápidamente que los venezolanos demócratas, rechazamos la violencia, venga de donde venga. Venga de donde venga. ¿Por qué? Porque la violencia solamente genera caos. Y cuando tengamos el caos acá, en muy breve plazo, tendremos entonces a muchos ciudadanos, incluyendo a muchos que hoy se autotitulan demócratas, diciendo esto es inaguantable, necesitamos que alguien ponga orden. Entonces veremos nosotros a las fuerzas militares poniendo orden, ¿no?, entre comillas. Sí, las fuerzas militares dirigidas por ese mismo estamento militar que está hoy tan severamente comprometido con las irregularidades del presente. ¿Les parece? Bueno, eso está allí, clarito. ¿Qué había que decir entonces? Bueno, en primer lugar, los venezolanos rechazamos la violencia, venga de donde venga. En segundo lugar, destacamos que de donde viene la violencia con mayor frecuencia y con mayor gravedad es del mismo gobierno, es del mismo Estado. Porque aquí en Venezuela hay un atentado permanente contra la vida del soberano, porque el soberano es el pueblo, y todo lo que significa agresión al pueblo por la vía de la inseguridad, por la vía de la falta de medicinas, por la vía de la falta de alimentos, todo eso es agresión, todo eso es genocidio, todo eso es atentado contra la vida del ciudadano, y eso tenemos que denunciarlo, ¿entiendes? No, pero bueno,
pasaron las horas, terminó el día sábado, casi concluye el día domingo y afortunadamente al final de la jornada del día domingo aparecieron un comunicado del Partido Primero Justicia y del Partido Avanzada Progresista, hablando más o menos en estos términos. Pero digo, es peligroso, es delicado que en una situación tan potencialmente grave como la que ocurrió, el gobierno entonces pone preso a 11 periodistas, censura y saca de línea a los principales portales electrónicos de información. Ya sabemos lo que ocurre con los medios convencionales, y se dedica entonces tranquilo y campante a imponer su versión de los hechos sin que haya ningún vocero que salga a decir, mira, vale, aquí la verdad es esta. Entonces, eso es peligroso. Repito entonces, desde el punto de vista operativo, por llamarlo de alguna manera, lo que pudimos ver los venezolanos el sábado en la tarde en la Avenida Bolívar fue, bueno, improvisación, piratería, corredera, cosas mal hechas, pues, de un lado y del otro, cosas mal hechas, ¿no? Pero después de eso, lo que vimos fue la puesta en marcha de una máquina propagandística y política por parte del gobierno, y una muy escasa capacidad de respuesta política y comunicacional por parte de la oposición. Y esto, repito, es grave porque no estamos hablando de cualquier cosa. Pudo pasar la tarde del sábado cualquier otro desarrollo de muchísima mayor gravedad, y saber que a la hora de una crisis los orientadores, entre comillas, del país mayoritario, del país democrático, sencillamente entran en estado catatónico y no son capaces de emitir ninguna orientación, ninguna palabra que sea capaz de darle curso a la inquietud popular o a la indignación popular. Bueno, eso es extremadamente delicado. Extremadamente delicado. Yo concluyo esta reflexión compartiendo con ustedes mi preocupación también por la forma irresponsable como el gobierno se atrevió a decir algunas cosas. Por ejemplo, cuando tú dices cuando el gobierno dice en la tarde del sábado que el presidente de un país vecino, que el presidente de un país fronterizo es el autor intelectual de un atentado contra la vida del jefe de Estado de este país, bueno, vale, eso es gravísimo. Eso es gravísimo. El atentado contra la vida de un jefe de Estado es prácticamente un acto de guerra. Entonces, repito, cuando eso se suelta así, con esa ligereza, con esa irresponsabilidad, así estemos a horas del cambio de presidente en Colombia, repito, eso revela pues también la manera poco seria como se están procesando las cosas en nuestro país, cosas tan delicadas como esta que pueden llevar, repito, a desarrollos de violencia ya no solamente interna, sino incluso a confrontaciones a nivel internacional. Entonces, el llamado es, bueno, a separar la paja del grano, ¿no? A no dejarnos intoxicar por versiones venga de donde vengan, a corroborar todo lo que nos llegue y a buscar a gente seria. Repito, ahí está la gente del Pitazo, ahí está la gente de Runrunes, ahí está la gente de Efecto Cocuyo, ahí está la gente de Armando.info, equipos de periodistas venezolanos que tuvieron que irse de los medios convencionales cuando esos medios convencionales fueron presa de la censura o de la autocensura, y que desde esos espacios, de esos portales electrónicos, gracias a Dios y a su mística profesional, a su empeño profesional, siguen informando al pueblo venezolano. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. ¿Buscas cauchos para tu carro, camioneta, picote o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis al final de la Avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. En Global Therapy, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9087. Global Therapy y despídete del dolor.
les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Insistía en el primer segmento de este programa en que por los efectos obvios, lógicos de los sucesos del pasado sábado en la tarde, ahora resulta que ese evento y todo lo que tiene que ver con él termina copando la agenda informativa. Nosotros, los ciudadanos, nosotros, los demócratas, debemos evitar que eso ocurra. No permitamos que nos ocurra con el evento del sábado lo que nos pasó con el Mundial de Fútbol, ¿no? Que es que nos transformamos en 30 millones de fanáticos o 30 millones de directores técnicos, ¿no? Opinando sobre lo que ocurría o dejaba de ocurrir en la cancha. No olvidemos que estos eventos ocurren en medio de una crisis pavorosa que está pasando en este país, una crisis que es económica, que es social, que es política y que tiene un componente de violencia muy grande, violencia que es ejercida desde el Estado contra la sociedad, desde el gobierno contra los ciudadanos. Y una de las dimensiones de esa violencia, una de las dimensiones más tristes, más fuertes, más agresivas de esa violencia, es la que tiene que ver con el tema de los alimentos. Tenemos un grupo de periodistas muy valientes que se dedicaron a investigar lo que ocurrió con los CLAP, con los comités locales de alimentación y producción, CLAP, y llegaron a descubrimientos ciertamente interesantes, hallazgos interesantes, tan interesantes que estos colegas tuvieron que irse del país, tuvieron que huir del país y transformarse en desterrados, en exiliados. Uno de esos periodistas venezolanos es Roberto Denis. Roberto Denis siguió haciendo su investigación sobre este tema y ayer publicó en el portal armando.info una muy importante síntesis de lo que ha descubierto hasta ahora, de cómo los CLAP dejaron de ser una política pública y pasaron a convertirse en un negocio privado. Tenemos de inmediato el testimonio entonces de Roberto Denis en una entrevista que le hicimos hoy más temprano en la madrugada. Escuchemos. Independientemente de que sea lo que ocurrió el día sábado en la Avenida Bolívar, lo cierto es que en Venezuela se está produciendo un atentado contra el derecho a la vida de 30 millones de venezolanos de manera cotidiana. La restricción en el acceso a las medicinas, el tema de la inseguridad y el terrible tema del acceso a los alimentos es eso, un atentado al derecho a la vida. Por denunciar, por revelar negociados vinculados con el tema de los CLAP, los llamados comités locales de abastecimiento y producción, venezolanos, periodistas venezolanos especializados en periodismo de investigación han pagado el alto precio incluso del destierro. Es el caso de Roberto Denis. Roberto Denis es un joven periodista venezolano que hoy está en el exilio por precisamente una investigación sobre este tema. Ahora, él no ha cejado en su investigación y desde el portal armando.info ha continuado en la pesquisa para darle al público venezolano información relevante, información de calidad sobre este tema. Y tenemos en línea precisamente a Roberto Denis. Roberto, gracias por atender nuestra llamada desde Venezuela. Por favor, dinos cuáles son los últimos avances que la población puede conocer a través de tu investigación sobre este tema, la conversión de los CLAP ahora en franquicia. ¿Cómo es eso? Gracias, Chugo, por la llamada y nada, un saludo a toda tu audiencia. Como bien decías en tu introducción, nosotros tenemos un tiempo ya investigando el tema de los CLAP. Nos propusimos en Armando.info investigarlo un poco para conocer qué es lo que había detrás de esto, de lo que en principio parecía una política pública creada por el gobierno del presidente Maduro, pero que ha terminado siendo digamos, aguas para hacer distintos de negocios de empresarios muy cercanos al gobierno. Nosotros en este tiempo de investigación habíamos revelado varias cosas, por ejemplo, que tienen que ver con todos los proveedores o varios de los proveedores que están detrás de esto, como por ejemplo que se trataba de empresas que ni siquiera tenían presencia en Venezuela, muchas de ellas registradas
fiscales como la isla de Barbados o Hong Kong, y que básicamente tienen el rol de intermediar en las compras de estos productos a países como México o países como Colombia. A partir de allí seguimos investigando, y este último trabajo que publicamos ayer domingo estamos revelando algo muy interesante pero muy inquietante para la opinión pública, y es que, como muchos de tus oyentes habrán visto, las tiendas, muchos que eran abastos bicentenarios, han pasado a ser lo que ahora el gobierno denomina tiendas club. Pero ¿cuál es la sorpresa cuando nos ponemos a investigar qué es lo que es realmente detrás de tiendas club? Bueno, que no se trata de una empresa pública, sino que se está beneficiando una empresa privada que a su vez conecta con una de estas proveedoras registradas en Hong Kong. Para ponerlo en dos platos, el beneficiario de esto son dos empresarios colombianos, uno de ellos llamado Alex Saab y otro Álvaro Pulido. Ellos son proveedores de los clubs a través de una empresa llamada Group Glass Limited registrada en Hong Kong, y ahora son también beneficiarios de las tiendas club porque están detrás de una empresa llamada Salva Food, que es la empresa que está fungiendo como propietaria de esto que nosotros hemos llamado franquicia de los clubs. Hay muchas cosas inquietantes, como por ejemplo el hecho de que esta empresa empezó a recibir locales de los que eran de la red Centenario cuando ni siquiera aún había salido el decreto que autorizaba la venta de los activos de Abastos Bicentenario. Es decir, ¿cómo esta empresa sabía lo que iba a ocurrir con Abastos Bicentenario? Bueno, es una pregunta que las autoridades deberían responder. Y lo otro que inquieta mucho es por qué con los clubs se benefician nuevamente a estos empresarios. Como mencionaba antes, llamados Alex y Álvaro Pulido, que a través de una red llamado muy complejo, donde a veces ellos no, digamos, aparecen los papeles de la empresa, pero hay muchos conectores que terminan llegando a ellos. ¿Por qué nuevamente son beneficiados? Son preguntas que nos dejan la investigación, y que bueno, solo hurgando un poquito más y siguiendo el rastro de esto quizás podemos revelar nuevas cosas. Estamos conversando con el periodista venezolano Roberto Denis. Roberto Denis desafortunadamente no se encuentra acá en el país, está en situación de exilio, producto precisamente del ejercicio de su condición de periodista de investigación a propósito de este tema de los CLAP. Y bueno, hacemos esta entrevista porque también hay un conjunto de estrategias orientadas a sacar de línea a los portales informativos. Pasó con el pitazo.com, está pasando de manera aleatoria con Runrunes, pasó con Crónica 1, y Armando.info ha sido también atacado de manera reiterada. Nos parece que esta es una información relevante y que sobre todo los sectores populares tienen que manejarlo. Roberto, entonces insólitamente tenemos que entender que los CLAP pasaron de ser una política pública a una franquicia privada, es decir, el gobierno privatizó los CLAP. Bueno, sin lugar a dudas, Chugo, creo que es una de las conclusiones que podemos sacar. Como te decía al comienzo, una política pública, sin lugar a dudas, terminó siendo un negocio en el que se han beneficiado estos empresarios que te mencionaba antes, pero recordemos también que el año pasado se supo que Samar López, aquí en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, acusó de ser testaferro al presidente de la República y ahora vicepresidente del área económica, Tarek El Aissami. Estos empresarios que yo te mencionaba. Y lo más cumbre ahora es que el propio Maduro, quien es el que ha promovido esta idea de las tiendas CLAP como una solución a la crisis de abastecimiento, a la crisis, a la hiperinflación que están viviendo los venezolanos y que la sufren a diario con la mano en el bolsillo. Estas tiendas CLAP no son una empresa pública, no está asumiendo el Estado, muy por el contrario, está cediendo locales que fueron de Abastos Bicentenarios, donde funcionaron Abastos Bicentenarios, a una empresa privada llamada Salva Food. El más emblemático que puedo citar, por ejemplo, y eso lo puede comprobar cualquier oyente tuyo, Chu, es el que está allí en la Torre Modano, en Parque Central. Allí donde funcionaba ese Abasto Bicentenario, ahora está esta tienda CLAP. Compren, si pueden comprar un producto, y verán que la factura de esa empresa es una empresa llamada Salva Food 2015. Cuando nosotros nos pusimos a tirar a ver, bueno, ¿qué hay detrás de esto de Salva Food 2015?
nos damos cuenta que son estos empresarios colombianos que les mencionaba antes, y que insólitamente no es una empresa o no es un activo que esté manejando el Estado. Ahora, ¿cuántas preguntas quedan? Muchísimas. Por ejemplo, ¿por qué se les cede a estos empresarios eso? ¿Bajo qué figura se les está cediendo? Esos empresarios pagaron por esos activos de Abasto Bicentenario. Porque aquí hay que recordar una cosa muy, muy importante, Chugo. Abasto Bicentenario es una cadena surgida de una expropiación. Recordemos a lo que era Éxito y la empresa Cativen, que en el fondo pertenecía a Casino, al grupo francés Casino. Por esa expropiación decretada por Chávez, Venezuela pagó 600 millones de dólares. Pasaron todos estos años, llegamos al punto donde el propio Maduro dice que Abasto Bicentenario se pudrió, pero ahora resulta que lo que eran las empresas se le están cediendo a unos empresarios privados, digamos, en una completa opacidad, sin explicarle a la gente por qué eso está ocurriendo y, digamos, cuáles serían los beneficios tanto para la gente como para el Estado de hacer una operación de ese tipo. Robert. ¿Quién? Ajá. No, te escuchamos. Te escuchamos, Roberto. Además cerraba, Chugo, que además podido entrar a esa tienda, claro, se darán cuenta de que allí no hay producto subsidiado, que prácticamente es la misma realidad que puede ofrecer cualquier otro supermercado privado en Venezuela. Es más, están las paradojas de que hay muchos productos de la tan satanizada por el gobierno de empresa popular. Entonces, no sé, cómo que las tiendas, claro, van a ser la bandera del presidente Maduro para enfrentar la hiperinflación, para enfrentar esta crisis interminable de abastecimiento. Bueno, nos explica cómo ha terminado ocurriendo lo que pudimos nosotros revelar en este reportaje publicado ayer en Armando. Roberto, te agradecemos profundamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del lunes 6 de agosto de 2018. Era Roberto Denis, periodista venezolano, y hoy en la amarga situación de exilio en virtud de estas y otras revelaciones que, para frustración de los burócratas, su condición de exiliado no le ha impedido continuar la investigación. Al contrario, esta investigación se ha profundizado, arrojando nuevos y más delicados elementos. Muchísimas gracias, Roberto. Gracias a ti, Chu. Un abrazo. Era la voz de Roberto Denis, entonces periodista del equipo de Armando.info, dándonos estos muy interesantes datos que, insisto, no deben ser opacados, no deben ser solapados por los hechos del sábado en la tarde y por toda la histeria que han generado, sino que debemos, por el contrario, tener mucha claridad en mantener en alto la agenda económica, la agenda social, la agenda de derechos humanos, que es precisamente la que une a todo el país, más allá de los distingos políticos, la que une a todo el país contra la cúpula gobernante. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Es el momento de consultar a un urólogo. Los doctores Nelson Medero y Arturo Medero de la Unidad Urológica Integral Urodermi tienen la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral. Si te gusta la buena mesa y quieres una comida especial, entonces acércate al restaurante Lon Lon, donde puedes disfrutar excelentes platos de carnes, sopas, pescados, mariscos, arroces, pastas, ensaladas, hamburguesas y mucho más. Todo en un excelente ambiente familiar con atención esmerada y capacidad máxima de 80 personas cómodamente. Acércate y compruébalo en la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando al centro comercial a la derecha. Bar Restaurante Lon Lon. Poquito, pero sabroso, Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana.
de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza de la Unión y quiero utilizar estos 4 minutos que nos quedan de programa para compartir con ustedes algunos de los mensajes que emitimos en la noche, precisamente, del sábado pasado. Después de señalar que los hechos mismos del sábado en la tarde tenían que ser esclarecidos con una investigación profesional, alertábamos sobre el uso que de esta circunstancia estaba haciendo el gobierno, el uso propagandístico y político. Decíamos entonces, de esta manera podrían buscar quitar el foco de la atención nacional de la crisis económica y social, así como quitar la lupa internacional de los escándalos de corrupción que afectan directamente la más alta cúpula del poder, como son los casos de Brecht, el megalavado de dólares y la situación de los sobrinos de la pareja presidencial que fueron detenidos, procesados y sentenciados por el horrendo delito de narcotráfico. Decíamos también, como además puede haber sectores de oposición infiltrados o no por el gobierno, minúsculos pero ruidosos y deseosos de que ocurra cualquier cosa, quizás sobre entonces también mensajes en las redes que ayuden al régimen a consolidar la matriz de opinión de autovictimización que quieren imponer. Ya oyeron ustedes en la voz de Luzmeli Reyes como uno de estos grupos que salió adjudicándose la autoría, luego bajaron el perfil cuando empezaron a haber detenciones. Decíamos también, ante esta situación los demócratas debemos reiterar, no queremos atentados ni autoatentados, no queremos golpes ni autogolpes, tampoco queremos más hiperinflación, más hambre y más muerte por falta de medicinas, calamidades todas que tienen su origen en la corrupción roja. Los venezolanos lo que queremos es un nuevo gobierno de unidad nacional, un gobierno que no robe, que abra el canal humanitario para salvar vidas, que respete la propiedad privada, que rescate a PDVSA, que estimule la producción nacional, que frene el colapso de los servicios y restituya el Estado de Derecho. Y para lograr ese gobierno de unidad nacional hay un país dispuesto a luchar en todos los escenarios democráticos que sea necesario, en la lucha social y en la parlamentaria, en el activismo nacional y en el internacional, en la calle y en los votos. Pero ese país necesita dirección, porque para lograr el cambio aquí no hace falta un dron, tampoco hace falta un mesías. Aquí lo que hace falta es una estrategia unitaria, una dirección concertada, una hoja de ruta pactada y que se respete, un liderazgo opositor, en fin, que coopere consigo mismo y que no compita consigo mismo. Esos fueron parte de los mensajes que emitimos en esa jornada, en esa noche del pasado sábado 4 de agosto, cuando ocurrieron estos hechos que no vacilamos en condenar. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. En la producción de este espacio estuvo Marianela Castillo, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.